El embajador Virgilio Alcántara. El embajador Enrique Castillo, de Costa Rica, quien actúa como coordinador del Grupo SICA, no ha podido estar presente en esta sesión especial del Consejo y me ha pedido que hable en nombre de nuestro grupo regional en honor a la figura del libertador Simón Bolívar. Es un encargo que cumplo con mucho placer, aunque reconociendo de antemano, con gran humildad, que mis palabras serán insuficientes, que difícilmente se elevarán a la altura que sería necesario subir para que puedan, aunque sea solo, rozar el perfil de un personaje que fue un gigante en la heroicidad, en la bravura militar, en el pensamiento político visionario y sobre todo un gigante en el desprendimiento. Como no hablo aquí ante una audiencia que desconozca al luchador independentista más sobresaliente de nuestra América, puedo economizarle los datos biográficos de fechas de nacimientos, de batallas, de triunfos o de infortunios en una conmemoración como esta, en la que celebramos su natalicio. He pensado que lo que corresponde es ponderar, aunque sea solo someramente, la relevancia de su legado, la necesidad de que las generaciones del presente no olviden lo que le deben a sus denodadas luchas libertarias y echar un vistazo a las lecciones que pudieran derivarse de cuanto hizo políticamente. Pero teniendo Bolívar la dimensión que tiene, es difícil sustraerse a trazar, aunque sea unas pocas líneas que reflejen lo que representó su lucha. Como un hombre de familia acomodada que se educó en Europa y que no asistió a ninguna academia militar, terminó siendo precisamente un líder militar de relieves mundiales. A ese propósito, quisiera apuntar el hecho de que el marqués de Lafayette le escribió una elogiosa carta de reconocimiento a su obra libertadora en nombre de la familia del general George Washington, acompañada de un presente con una nota de dedicación que decía: al segundo Washington del Nuevo Mundo. Con razón, señor presidente, con razón. La lucha por la independencia en los territorios americanos que liberó la espada del libertador implicó no solo conducir a la libertad a pueblos que ocupan una área cercana a la de Europa, sino librar casi 700 batallas, la mayoría de ellas cuerpo a cuerpo y casi siempre contra ejércitos mejor equipados o mejor entrenados. Martí lo dijo mejor que yo. Bolívar dijo: con las banderas de la redención ha recorrido más mundo que ningún conquistador con las de la tiranía. Bolívar es, en nuestra historia común, un símbolo múltiple. No un símbolo que representa las virtudes de un país, como puede serlo uno de los grandes filósofos de Grecia o uno de los eminentes legisladores de Roma. Bolívar es un símbolo libertario. Como padre fundador de 5 naciones, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, y como inspirador de muchas otras luchas por la independencia en las Américas, es también un símbolo independentista. Y como jefe militar y como estratega, es un símbolo del heroísmo latinoamericano. Un solo ejemplo entre decenas y decenas, en los inicios mismos de su vida militar, puede darnos una idea de su portento como guerrero. En los 3 meses que van de mayo a agosto de 1813, Bolívar venció en 6 batallas, cubrió una distancia de 1.200 kilómetros,
destruyó 5 ejércitos que se le enfrentaron, se apoderó de 50 piezas de artillería y de 3 depósitos de municiones y reconquistó todo el occidente de Venezuela hasta hacer su entrada triunfal en Caracas. Para evaluar en su verdadera significación ese singular episodio de sus luchas, solo basta pensar que era esa una época en que no había aviones de guerra, ni tanques, ni vehículos blindados, sino que se peleaba a espada y fusilería y las tropas iban a caballo y a pie. En Venezuela, como pasó con frecuencia en otros territorios americanos, las luchas por la independencia fueron también terribles, descorazonadoras luchas de poder, luchas de poderosos personalismos. No solo luchas entre independentistas y defensores del régimen colonial, sino luchas civiles y guerras sociales. Juan Bosch, uno de los más distinguidos y prestigiosos políticos y escritores dominicanos, reveló una gran fascinación por Bolívar, hasta el punto de escribir 2 obras sobre su figura y su obra libertadora. En una de ellas, que tituló Bolívar y la guerra social, sostiene 2 importantes tesis que menciono aquí como material de reflexión para quienes estudian a Bolívar y buscan explicaciones y tratan de sacar lecciones de su vasta obra libertadora. La primera de sus tesis sostiene que la llamada Guerra de Independencia de Venezuela, que concluyó con el establecimiento de la República de Colombia, comenzó siendo y fue durante casi 3 años una guerra social. Una guerra social en la que las masas no luchaban por la independencia del país, sino para vengar agravios que habían estado padeciendo durante veintenas de años a manos de los nobles terratenientes blancos, en su mayoría criollos, popularmente llamados mantuanos. La segunda de sus tesis plantea que el establecimiento de la República de Colombia, que abarcaba los territorios que hoy son Venezuela, Colombia y Ecuador, y la libertad del Perú y del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, son el resultado de la guerra social venezolana de 1812 a 1814.